Así que nada, empiezo ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a esperar un minuto para que se acabe de conectar todas las personas que quieren asistir hoy al webinar y nada, empezamos en nada. Si podéis ir dejándome por el chat, si se nos escucha bien, pues os lo agradecería para, si hay algún problema, solucionarlo. Así que nada, un minuto y empezamos. Bueno, vamos a empezar ya un día más, otro webinar para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que corresponde a un ciclo de webinars que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con Vento Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar me presento, mi nombre es Adriana Antelo y hoy voy a ser la presentadora de este webinar en el que me acompaña un día más Jorge Vidal Zapatero, jefe del Departamento de Promoción Económica y Comercio. Muchas gracias, Jorge, otro día. Y Ramón Santiago Paz Lamela, abogado en Venta Abogados y Asesores. Gracias, Sandy. Así que nada, vamos a empezar dando paso a Jorge Vidal para que nos haga una pequeña introducción sobre este webinar. Así que, Jorge, cuando quieras. Gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Hoy seguimos con los ciclos de webinar desde el Centro de Empresas Acea y Papagayo. El de hoy vamos a hablar de qué tipo de sociedades nos puede convenir para la hora de montar un proyecto empresarial. Este tipo de sociedades es muy importante porque condiciona las relaciones que va a haber entre las personas que sean socias y a la hora de tomar las decisiones, a la hora de repartir pues, lo que es la carga de trabajo, los beneficios, y por eso tiene especial importancia conocer estos tipos de sociedades antes de empezar a montar el negocio. Y si no es antes, por lo menos que sea cuanto antes para que haya el menor estropicio posible. Pues nada, sin más os dejo de vuelta con Adriana y con Santiago. Muchas gracias. Perfecto, Jorge. Muchas gracias otra vez más por tu intervención. Nada, os voy a comentar un poco cómo vamos a organizar este webinar, que será como los anteriores. Haremos, bueno, en este caso Santiago hará la explicación del tema y finalizaremos con un turno de preguntas que durará unos 15-20 minutos. Podéis ir planteándolas a través del chat que encontraréis en el margen derecho de vuestras pantallas en un icono de 2 bocadillos con una interrogación. Así que nada, las podéis ir escribiendo por ahí y Santiago le dará respuesta al final de la sesión. Si queréis hacer alguna pregunta pues que sea más concreta y no queréis escribirla por el chat o quede sin contestar por algún motivo, nos la podéis hacer llegar a través del email fresco@coruna.es, indicando en el asunto del email la fecha de hoy para que Santiago os pueda dar respuesta lo antes posible. Así que nada, voy a empezar ya con el webinar presentando hoy a Ramón Santiago Paz Lamela, profesional con 15 años de experiencia, que ha desarrollado su carrera profesional tanto desde el plano de investigación y docencia universitaria como profesor en la Universidad de La Coruña, como en el ámbito de la asesoría jurídica de entidades públicas internacionales. Actualmente forma parte de Vento Abogados y Asesores, ejerciendo como abogado y especializándose en el asesoramiento en materia de derecho societario y concursal. Así que nada, Santi, cuando quieras ya te dejo. Muy bien, bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Jorge. Quisiera empezar la intervención agradeciendo al Ayuntamiento de A Coruña, uno por haber tomado la iniciativa de organizar el Plan de Reactivación Económica y Social y estas jornadas, estos webinars,
y en segundo lugar por permitirnos y permitirme a mí personalmente participar en ellos. Yo intentaré ser lo más claro y posible, aunque bien es cierto que los abogados tendemos a utilizar lenguajes a veces que pueden parecer ajenos a la realidad. Si esto ocurriese, primero disculpas porque será por defecto profesional y segundo, quedo a disposición de todos los asistentes, a los que también agradezco su presencia hoy, para que en el turno de preguntas pues, manifiesten todas las dudas, todas las consideraciones que estimen oportunas y en todo caso, como bien ha dicho compañera Adriana, pues que nos puedan remitir incluso por correo electrónico, si no me equivoco, las dudas que puedan haberles surgido con posterioridad si es que hoy no han tenido ocasión. Como bien decía Jorge, el objeto de este webinar se centra en dos grandes bloques, ¿no? De una parte, determinar o identificar los tipos de sociedades o los tipos de empresarios más comunes que existen en la actualidad y que los emprendedores suelen acomodarse para llevar a cabo su actividad empresarial. Y en este bloque de lo que trataré es de plantear unas cuestiones que a priori parecen como muy sencillas, pero entrañan unas respuestas complejas y a las que intentaré dar una respuesta en la medida de lo posible. Y en segundo bloque, que trataré de una forma ya más detallada, un aspecto muy concreto de las sociedades de capital, luego veremos cuáles son, que es el pacto de socios, ese documento que tiene por vocación regular las relaciones de los socios a largo plazo en el desarrollo de esa actividad empresarial. Entrando ya en materia en relación con el inicio de la actividad empresarial, antes de iniciar toda actividad empresarial, una persona o dos o tres o cuatro, los que sean, deberían plantearse en primer lugar cuáles son sus objetivos. No es lo mismo que uno tenga por objetivo pues, montar un pequeño despacho de pan en la Plaza Pontevedra y que su aspiración sea única y exclusivamente desarrollar esa actividad de venta de panadería, que esa misma persona o ese mismo grupo de personas pues, tengan por objetivo empezar por un despacho de pan en la Plaza de Pontevedra, en la Plaza de Lugo, donde sea, y luego seguir creciendo, abriendo más despachos o finalmente incluso montar una pequeña fábrica o lo que sea. Este objetivo, que a priori parece un absurdo, parece muy elemental, bueno, yo lo que quiero es montar un pequeño despacho de pan y luego ya veremos, pues va a ser determinante en muchas ocasiones para responder a la segunda de las cuestiones que le aparecen en el PowerPoint, que es el tipo de sociedad que puede llegar a convenir. Es decir, una vez que yo sé a dónde quiero llegar y cuál es mi objetivo a corto, a medio, a largo plazo, también puedo responder qué tipo de sociedad se acomoda mejor a mi objetivo. No es lo mismo que yo quiera montar un pequeño despacho de pan, para lo cual a lo mejor simplemente el régimen del empresario individual, el autónomo de toda la vida, ¿vale? Es más que suficiente y me evito determinadas obligaciones fiscales, contables, etcétera, que si mi vocación es tener 2, 3, 4 despachos o crecer, aunque luego esto no se produzca, en cuyo caso la figura del empresario individual pues no es precisamente la que mejor se acomoda. Otra de las cuestiones principales que uno tiene que plantearse cuando inicia esa actividad es si va a emprenderla en solitario o la va a emprender en compañía de unos socios. Socios que pueden ser socios trabajadores, en el sentido no técnico de la palabra, sino compañeros de actividad empresarial que en el día a día van a ayudarme en ese pequeño despacho de pan pues, a la venta y con el que vamos a compartir el trabajo diario. O pueden ser socios capitalistas, en el sentido de que pueden ser pues simplemente meros financiadores. Hoy en día, de hecho, esto está bastante en boga en el tema de las startups, ¿no? Estas pequeñas sociedades que con una inyección de capital de determinadas personas o fondos, pues despegan, ¿no? Y ahí hay un socio. Lo que pasa es que no es un socio ordinario trabajador, no es un compañero de día a día, ¿no? Y si vamos a ser varios socios y no vamos a emprender el camino empresarial en solitario, también tenemos que plantearnos no solo qué tipo de sociedad, sino cómo se va a gestionar esa sociedad, cómo se va a gestionar nuestro día a día,
cómo vamos a administrarla, es decir, vamos a ser los socios quienes gestionemos todas las cuestiones del día a día de la sociedad, o vamos a nombrar a un administrador ajeno a la compañía que es un profesional, va a administrar uno y los demás solo son socios y trabajan, unos trabajan y otros no, cómo se distribuyen los beneficios, es decir, hay infinitas posibilidades. Si bien luego, como veremos, las más relevantes iremos detallándolas, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que uno tiene que tener en cuenta a la hora de emprender un proyecto empresarial es que esa ilusión que a todos nos acompaña, a todos los que en algún momento pues también hemos emprendido o hemos iniciado pues nuestra actividad pues como la panadería, el electricista o la abogacía, esa ilusión tiene que ir también acompañada de cierta dosis de reflexión. A veces uno inicia la actividad empresarial y no se olvida, pero esa ilusión empaña las reflexiones sobre aspectos tan cruciales como las responsabilidades que uno puede llegar a tener a lo largo de su vida como empresario y las responsabilidades que a uno le pueden se le pueden derivar de su actividad empresarial como empresario individual, como administrador de una compañía, etc. Y eso lo que debería hacernos es reflexionar sobre cuáles son los principales problemas que debemos o que podamos afrontar a lo largo de nuestro negocio, de nuestra vida empresarial, y luego cómo poder mitigar, prevenir o al menos, en la medida de lo posible, evitar que esos riesgos al final se materialicen y de materializarse, pues que produzcan el menor daño posible a nuestro patrimonio, ¿vale? Incluso a nuestra persona en determinadas circunstancias. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Bueno, a mí me gustaría centrarme en tres puntos fundamentales. Primero, ¿qué ocurre si una vez que alguien inicia la actividad empresarial, bien sea empresario individual, bien sea a través de una sociedad, el tipo que sea, descubre que finalmente no hay negocio, ¿vale? Es decir, montamos una panadería y resulta que al final, oiga, es que hemos montado una panadería en la que no vendemos, no sé, pan integral y el mercado de la zona, la gente solo quiere pan integral y estamos abocados al fracaso, ¿vale? Y dar respuesta a esta pregunta, al qué ocurre si tras iniciar la actividad no hay negocio, entronca directamente con el tipo de empresario que somos o que queremos ser, ¿vale? En segundo lugar, cómo vamos a gestionar ese negocio, que como ya adelantaba, es quién va a llevar el día a día de ese negocio. Y en tercer lugar, ¿qué ocurre si siendo varios los socios que emprendemos, seamos socios trabajadores, ya digo, en un sentido no técnico, o socios capitalistas, en el sentido de que apoyan financieramente esa actividad, esa startup, pues cómo vamos a resolver las discrepancias que puedan surgir entre nosotros, porque a nadie se le escapa que en cualquier sociedad siempre va a haber puntos de conflicto de mayor o menor calado, pero siempre va a haber puntos de conflicto. Y el mejor momento para resolver un conflicto o para prevenir cómo debe resolverse ese conflicto nunca es cuando surge, sino que el mejor momento es antes de que surja, cuando ya estamos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo en cómo se va a resolver, y el día que surja pues ya tenemos las pautas. La respuesta a estos interrogantes que les planteaba anteriormente pasa fundamentalmente por determinar en primer lugar qué tipo de empresario vamos a ser, qué tipo de empresario soy. Y tipos de empresarios me refiero a formas de desarrollar o llevar a cabo la actividad empresarial. En este sentido, al iniciar el negocio, la primera decisión debe ser cómo voy a afrontar la actividad. Y aquí tenemos dos grandes formas de hacerlo. Bien como empresarios individuales, de la que me voy a hablar muy poquito, o bien a través de la constitución de una sociedad. El empresario individual, como ya decía anteriormente, es el autónomo corriente y moliente que todos conocemos. Ser empresario individual tiene ciertas ventajas, luego veremos, pero también tiene grandes inconvenientes y aunque luego detallaremos alguno, quizás no sea hoy en día la mejor forma de desarrollar la actividad. Por el otro lado tenemos las sociedades, pero claro, dentro de las sociedades hay un abanico muy amplio. De hecho,
en esta diapositiva ni siquiera se recogen todos los tipos de sociedades, ¿vale? Se recogen los más comunes y quizás los más empleados. Sociedades hay de dos tipos fundamentales: sociedades de carácter personalista, cuya característica fundamental es que son sociedades en las que, si bien existe una entidad propia, que es la sociedad, que debemos ver como una persona distinta a los propios socios, lo cierto es que esa sociedad, aun existiendo con personalidad distinta de los sus socios, no impide que en un determinado momento ciertas responsabilidades propias de la sociedad se deriven a los socios y acaben los socios respondiendo de las obligaciones que haya contraído. Y en segundo lugar, o por otro lado, tendríamos las sociedades de capital, ¿no? Y estas son las más conocidas, las sociedades de responsabilidad limitada y, en su caso, las sociedades anónimas. Evidentemente, luego están las mandatarias por acciones, etcétera. Y también podríamos mencionar, en otro orden, las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas que, bueno, están realmente en boga, o estuvieron en boga en su momento, por ejemplo, en el ámbito de inmobiliario, las cooperativas inmobiliarias. O incluso las comunidades de bienes, que realmente no son sociedades, pero que, bueno, se utilizan como un instrumento de carácter fiscal en muchas ocasiones para el desarrollo de actividades de promoción inmobiliaria, por ejemplo. Bien, lo que determina o las consideraciones que debemos de tener en cuenta, o que el común de los empresarios o de los emprendedores tienen en cuenta a la hora de decantarse por uno u otro tipo de sociedad o de forma de llevar a cabo la actividad empresarial, fundamentalmente pivota sobre la complejidad en la constitución de la sociedad y de la llevanza de su gestión ordinaria, en el régimen de la responsabilidad por las deudas en cada uno de los tipos societarios y en el régimen de disolución, terminación o finalización del negocio. Y aquí hay dos grandes diferencias, dos grandes bloques. De un lado, el empresario individual y las sociedades de carácter personalista, y por otro lado, las sociedades de carácter capitalista, y fundamentalmente por lo siguiente. Desde el punto de vista de la complejidad en la Constitución, el empresario individual no tiene mayor complejidad, es decir, es un alta con un modelo X036 en la agencia tributaria, un alta en el impuesto de actividades económicas del ayuntamiento donde va a desarrollar principalmente su actividad y puede empezar a emitir sus facturas, facturas remitidas, facturas recibidas. Sus obligaciones contables son muy sencillas y no requiere mayor complejidad para nada. Esta aparente simplicidad del empresario individual tiene también un contrapunto, y es que el empresario individual al final responde de forma directa con todo su patrimonio de las obligaciones que contrae, porque las contrae a título personal. Es decir, si yo monto esa pequeña panadería y para instalarme pues suscribo un contrato de arrendamiento en el que me obligo, por ejemplo, a tener un mínimo de 6 meses la actividad en marcha, y resulta que al mes cuarto pues veo que esto no funciona, el negocio no sigue adelante, me he quedado ya sin fondos, no he previsto un pequeño fondo de emergencias y decido que voy a clausurar la actividad, pues yo voy a tener que seguir afrontando las obligaciones con ese arrendador, el que me he comprometido pues en un mínimo de 6 meses, pues tendré que pagar las penalizaciones. Tendré que responder con mi patrimonio frente a esos proveedores de harina o de masa madre o de los demás productos que haya adquirido para su venta, y no va a haber una limitación. Es decir, responderé, dice nuestro Código Civil, con todos tus bienes presentes y futuros. Es decir, voy a responder hasta que abone todo con sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que ocurre en el empresario individual se mitiga en cierta medida en las sociedades de carácter personalista, las sociedades civiles o las sociedades colectivas, fundamentalmente. En estas sociedades, aunque existe una persona distinta, una personalidad, pues se dice que tienen personalidad jurídica propia, que es la sociedad. Yo tiendo, para ver el ejemplo, tiendo siempre a decirle, mire, la sociedad es como un hijo o como un hermano. Mire usted como una persona completamente distinta. Y como es una persona distinta, también tiene sus propias obligaciones, sus propios derechos distintos de los míos como socio de esa sociedad. Sin embargo, en las sociedades personalistas,
que además tienen también un régimen de obligaciones fiscales y contables pues, más ligero que el de una sociedad de capital. No quisiera tampoco entrar ahora en ese tema. Lo cierto es que si bien el socio no responde directamente a las deudas de esa sociedad, si esa sociedad no pudiese hacer frente a esos compromisos de pago, sí se derivarían a sus socios, ¿vale? La responsabilidad del pago de los mismos. Con lo cual estamos en una situación similar a la del empresario individual. No somos en primer lugar los que vamos a responder, pero sí respondemos sucesivamente a la sociedad, en un momento posterior. Y del otro lado tendríamos las sociedades de capital. El gran hándicap que puede ver un emprendedor para constituir una sociedad responsable limitada, una sociedad anónima en su caso, se deriva de las obligaciones de carácter contable y fiscal. Una sociedad tiene unas obligaciones de llevar una contabilidad de conformidad a determinados parámetros que le marca no solo el Código de Comercio, sino el Plan General Contable. Tiene una serie de obligaciones fiscales de las que carece, por ejemplo, el empresario individual. Véase impuesto de sociedades, tiene que abonar un impuesto de sociedades en su caso, ¿no? En todo caso, liquidarlo, abonar, dependería del resultado al final de cada ejercicio económico. Tiene unas obligaciones mercantiles importantes que a veces se desdeñan, pero son realmente importantes, como convocar unas juntas, mínimo una junta ordinaria cada año, aprobar unas cuentas, depositar esas cuentas, nombrar a un órgano de administración, etcétera. Pero las sociedades de capital, y sociedad responsable limitada, que es la más conocida, tienen una serie de ventajas en el contrapunto de este tipo de obligaciones, y es que, salvo excepciones, que habría que matizar en determinados casos puntuales, el régimen general, los socios no van a responder de las deudas de la sociedad. Si yo monto ese pequeño despacho de pan y es la sociedad limitada, pues, Panadería X, la que contrata con ese arrendador local, la que contrata con los proveedores y adquiere la harina y las materias primas para luego su manufactura y su posterior venta. Si yo tengo que cerrar esa sociedad porque en el mes 6, en el mes 60 o en el mes 120 esa sociedad pues incurre en una serie de pérdidas y no es un negocio rentable, por ejemplo, aunque esa sociedad tenga deudas, yo en principio, en régimen general, no voy a responder de esas deudas. Es decir, oiga, la sociedad responde hasta donde responde, yo me he comportado como un diligente empresario o yo simplemente soy un socio, mire, yo no tengo por qué responder de las deudas de la sociedad. Esas son, a grandes rasgos, las principales cuestiones que se plantean a la hora de elegir una sociedad. Hay muchas otras cuestiones de carácter puntual, pero en términos generales lo que uno debe tener en cuenta al final es, ¿cuál es mi objetivo? Luego, si mi objetivo es crecer a medio plazo y para crecer voy a asumir una serie de riesgos financieros, por ejemplo, voy a solicitar un préstamo, ¿me conviene ser empresario individual? ¿Me conviene ser una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Voy a emprender la actividad solo? Luego, empresario individual, pequeño despacho, no tengo que pedir préstamos. Bueno, pues a lo mejor me conviene, tengo unas obligaciones contables fiscales menores o más ligeras, pero vamos a ser 2 o 3 socios y queremos desarrollar esa actividad, pues hay que plantearse finalmente cuál va a ser nuestro objetivo y cómo vamos a organizarnos. Entrando ya en la segunda parte de este webinar, a mí me gustaría hacer ahora mención a los pactos de socios. Y vamos a partir del hecho de que, como en la gran mayoría de los supuestos de los emprendedores que deciden optar por el modelo societario y no por el empresario individual, se acuden a sus gestorías y generalmente lo primero que hacen es constituir una sociedad de responsabilidad limitada. La SL es la estrella de las sociedades de capital porque no requiere un capital inicial elevado, 3.000 euros, ¿vale? Y que incluso se puede aportar mediante aportaciones no dinerarias, es decir, bueno, yo tengo un ordenador, yo tengo una impresora, digo que valen 1.000, los aporto, es decir, no tengo que hacer un desembolso inicial importante.
me voy al notario un día, pido un CIF en Hacienda, etcétera, etcétera, algunos trámites relativamente sencillos que me puede hacer cualquier gestoría y ya tengo una sociedad constituida. Ya puedo empezar a operar en el tráfico, ya puedo contratar, ya puede esa sociedad contratar, ya puede esa sociedad asumir obligaciones y ya puede empezar a vender pan, en su caso. El gran problema que tiene iniciar la actividad societaria de esta forma, es decir, montando una sociedad tipo con unos estatutos tipo, es que cuando somos varios socios y no pactamos entre nosotros cómo vamos a resolver nuestras diferencias, cómo vamos a desarrollar la actividad, cómo vamos a gestionar la compañía, quién, qué beneficios se van a distribuir, en qué medida, etcétera. Cuando uno no pacta este tipo de cuestiones, lo que ocurre es que se le aplica el régimen legal supletorio, que es el régimen de la Ley de Sociedades de Capital. Y el régimen legal supletorio, que es el adecuado, es el que se aplica, está previsto tanto para una SL de capital social de 3.000 euros que tiene una panadería en la Plaza Pontevedra, como para, si fuera el caso, imaginémonos, Inditex. Si Inditex fuese una sociedad de responsabilidad limitada, no es el caso, pero si fuese una sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? Se le aplicaría la misma normativa para regular los conflictos internos y la vida interna y externa de la compañía a Inditex que a Panadería X. Y como fácilmente puede ver, se dice, oiga, pero mire, es que los conflictos que puedan surgir en una gran compañía y los conflictos que pueden surgir en una pequeña sociedad son completamente diversos. Y sin embargo, las normas que están llamadas a resolverlos son las mismas. Porque el régimen legal es un régimen único, no distingue si esa sociedad de responsabilidad limitada factura 100 millones anuales o si esa sociedad de responsabilidad limitada factura 100 euros. Las normas son las mismas. Por eso, en la medida en que el régimen legal no suele resultar el mecanismo más adecuado para regular las relaciones entre los socios, existe una alternativa que es el pacto de socios. El pacto de socios no es más que un acuerdo entre los distintos socios de una compañía que deciden de forma en el ámbito de su autonomía de la voluntad y evidentemente con una serie de límites que marca la ley, ¿vale? Que deciden cómo van a ordenar sus relaciones. Deciden cuestiones de carácter diverso. Pueden decidir desde quién va a administrar la compañía o cómo se va a elegir a ese administrador, hasta qué ocurre, por ejemplo, si uno de los socios fallece. Nadie se plantea fallecer, muchísimo menos, pero en los tiempos que corren, en una sociedad, 3 socios y los 3 somos trabajadores de la compañía y los 3 desarrollamos la actividad, a lo mejor que falte uno de esos socios puede tener un impacto. Que el lugar de ese socio lo ocupen sus hijos menores puede no ser lo más recomendable para esa compañía, por ejemplo. Pues bien, ese tipo de cuestiones se pueden regular desde el punto de vista del pacto de socios, un pacto parasocial. Un buen pacto de socios, al final, lo que tiene son 3 grandes características. La primera es que evita, o puede evitar, o debe estar dirigido a evitar que un negocio que es rentable, ¿no? Imaginémonos esa panadería que hemos montado en la Plaza Pontevedra, que tiene una facturación buena, que está generando unos beneficios, que genera una rentabilidad para todos sus socios, que además nos provee de trabajo de forma directa, etcétera. Pues un negocio como ese, que puede ser rentable, puede acabar frustrándose. Las compañías, los negocios no solo se frustran cuando dejan de ser rentables. Muchas veces, y de hecho en la mayor parte de los supuestos, las compañías y las sociedades acaban en una situación primero de disolución y acaban liquidándose no porque no sean rentables o porque no exista negocio, sino simplemente porque hay un desacuerdo entre los socios que acaba abocando a esa compañía a su extinción o a su quiebra, en este caso su concurso. Un buen pacto de socios lo que tiene que prever es, por ejemplo,
¿qué mecanismo para solucionar las controversias vamos a tener en el caso de que dos socios al 50%, que además administran la compañía, no se ponen de acuerdo de un aspecto trascendental como, imaginémonos, abrir un nuevo despacho de pan o no, que supone una inversión a lo mejor significativa para la sociedad? Entonces, por un lado, un buen pacto tiene que evitar que ese negocio se frustre, bien porque hay un desacuerdo, bien porque quién va a suceder a los socios si uno de ellos fallece en la titularidad de esas participaciones de la compañía, ¿vale? En segundo lugar, la ventaja que tiene el pacto de socios es que el pacto, en cierta medida, otorga privacidad a los acuerdos alcanzados. Tampoco voy a detener ahora en la inscripción o el acceso de determinadas cláusulas de los pactos al registro, pero en términos generales el pacto de socios ni sus cláusulas acceden al registro mercantil, sino que es un contrato, por reducirlo en términos, es un contrato entre los socios de una compañía. Y como contrato queda en el ámbito particular. Entonces, mi competencia directa, que es la panadería que está en la calle Rubine, no tiene por qué conocer ni va a conocer cómo me he obligado yo con mis socios a que en los próximos 5 años, por ejemplo, nos obligamos a aportar una cantidad X de dinero para desarrollar una nueva panadería en la calle San Andrés. Eso no lo van a saber, eso es algo interno. Y sin embargo, sí me vincula a mí y a mis socios a hacer esas aportaciones. Y en tercer lugar, la ventaja que tiene el pacto de socios es que proporciona una flexibilidad mayor a la hora de regular las cuestiones esenciales de la compañía que no pueden aportar otros mecanismos o instrumentos que están destinados a regular esas cuestiones. Bien. Cuando uno constituye una sociedad responsable limitada, decía antes, lo que suele ocurrir es que adopta unos estatutos tipo, ¿vale? Estandarizados generalmente, y son los que se aprueban y se da inicio a la actividad empresarial. Esos estatutos, los estatutos en sí mismos, su finalidad no es otra que regular gran parte de las situaciones, sino por la práctica totalidad de las situaciones que deberían darse a la hora de organizar el gobierno de la compañía, de las sociedades. Pero al igual que ocurre con la ley de sociedades de capital, que se decía que era ese marco que se aplica indistintamente, cualquiera que sea la sociedad responsable limitada, los estatutos están también, tienen una cierta rigidez en la medida en que están condicionados en su contenido, ¿no? Por disposiciones legales. Dicho lisa y llanamente, hay cuestiones que no pueden pactarse e incorporarse a los estatutos de una compañía porque el registrador no nos va a permitir inscribirlos porque la ley se lo prohíbe. Por ejemplo, yo no puedo pactar a lo mejor en estatutos quién va a obligarme a votar a una determinada persona como administrador de la compañía. Yo no me puedo obligar en estatutos a votar a mi socio X como administrador para los próximos 8 años. No puedo, es un pacto, no está permitida su inscripción y no está permitido. Sin embargo, yo eso que en los estatutos de la compañía no puedo inscribir, que la ley de sociedades de capital no prevé, sí puedo incorporarlo en un pacto de socios. Por tanto, el pacto de socios al final lo que nos da es una flexibilidad muy amplia, ¿vale? A la hora de regular todas estas cuestiones. ¿Y qué cuestiones son estas? ¿O cuál es el contenido final de un buen pacto de socios? De un bueno en el sentido de que abarca la generalidad de las cuestiones que deben incluirse para evitar que ese negocio próspero acabe quebrando. Pues tenemos fundamentalmente 5 grandes cuestiones. Primero, ¿quién puede ser socio? ¿Vale? Es decir, es algo como parece muy evidente. Oye, soy socio del que la constituyen. Ven, ¿y qué ocurre si uno de los socios quiere marcharse y quiere vender sus participaciones y dejar de ser socio? ¿Puede vendérselas a quien quiera? ¿Está obligado a vendérselas a los demás socios? ¿Está obligado a vendérselas a un determinado socio? ¿En qué proporción? ¿Puede ser su cónyuge o no? Decidir al final quién es socio es algo no relevante, yo creo que es primordial en una sociedad. Porque yo no tengo ni idea de panadería y a lo mejor yo me asocio con una determinada persona porque es un gran panadero
confío en él y aporto una cantidad X a esa sociedad para que se lleve a cabo la actividad. Imaginémonos que en el mes 6 de desarrollo de la actividad, cuando yo he hecho una inversión inicial importante, esa persona decide que, bueno, que ya no le interesa llevar a cabo la actividad y vende sus participaciones a un tercero que no tiene ni idea de hacer PAM. Mi expectativa inicial ha quedado frustrada, no, lo siguiente, es decir, he perdido. Esta situación, la ley no prevé una limitación, una duración mínima de la condición de socio. La ley no impide que un tercero que pueda venderse. Hay unas normas supletorias, pero al final de cuentas no va a impedir que esta persona se marche o deje de ser socio y que se incorpore a alguien pues, que no tenga las condiciones técnicas o los conocimientos que a mí en su momento a lo mejor me han movido a invertir. En segundo lugar, las obligaciones de los socios. Es decir, oiga, yo he entrado en esta compañía porque usted, que es el gran panadero, se obligaba a hacer el pan. Si usted sigue siendo socio, pero decide que el pan lo tiene que amasar un empleado y ese empleado no tiene la pericia técnica que usted sí que tiene y que es la que a mí me ha movido a ser su socio en la compañía, pues tenemos un problema, porque yo no puedo obligarle a usted a que sea el que haga el pan, el que aporte la receta o el que aporte la fórmula de la masa madre. Y legalmente los remedios que tengo son prácticamente nulos. Sin embargo, un pacto de socios sí puedo incluir que determinada persona se obliga a ser la encargada de manufacturar el pan y por un tiempo X. En tercer lugar, la gestión del negocio. Bueno, aquí lo común es que los emprendedores, la gente que inicia un negocio, dice, hombre, ¿quién va a gestionar un negocio? Yo. Y además es muy común que se tienda a confundir la figura del socio con la figura del administrador de la compañía. Y son dos cuestiones, son dos figuras completamente distintas. Hombre, si uno es socio único, dirá, hombre, yo soy socio único, tengo una SL, ¿quién va a administrar mi compañía? Pues no tiene necesariamente por qué ser usted, no tiene por qué ser el socio necesariamente quien gestione la compañía. O mejor incluso, no tienen por qué todos los socios de una sociedad gestionar y tener el cargo de administrador de una compañía. Es perfectamente posible y además incluso es hasta recomendable que una compañía pues no esté administrada, si son 5 socios, por los 5 socios. Porque además eso nos puede llevar a situaciones de conflictos en las decisiones del día a día. Decisiones que no les competen a los socios, que les competen a los administradores de la compañía. Que pueden ser los mismos o no. Y que son personas distintas y tienen funciones distintas. La forma de organizar las compañías, tenemos una ley de sociedades de capital que nos dice un marco básico, tenemos unos estatutos que nos dan otro marco más concreto, pero que tampoco nos dan mucha libertad de movimientos a la hora de decidir la gestión. Y en un buen pacto de socios debe prever cómo se va a gestionar. Debe prever que, habida cuenta de que, por ejemplo, somos 3 socios y hay uno que es un gran profesional manufacturando el pan, el otro es un gran profesional en la venta con el cliente, pero hay un tercero que no tiene esas cualidades, pero es un buen gestor. Pues un buen pacto de socios puede permitir que ese buen gestor, que el resto de socios se obligan a que esa persona, que es el buen gestor, ostente el cargo de administración durante un periodo de tiempo, etc. ¿no? Todo esto, evidentemente, con ciertas salvedades y ciertos matices. En cuarto lugar, la resolución de los conflictos. Un pacto de socios, un buen pacto de socios debe prever qué ocurre cuando surgen desacuerdos entre los socios. Caso prototípico que ocurre en el día a día. Sociedad de 2 socios al 50% y ambos administradores de la compañía. Ese negocio, si no tiene un buen pacto de socios detrás, está abocado al fracaso cuando surgen las discrepancias. Por un sencillo motivo, porque los dos socios tenemos un 50% de las participaciones, los 2 socios somos administradores de la compañía y si no nos ponemos de acuerdo, al final esto, como acaba, es en causa de disolución. Dice, oiga, no aprobamos las cuentas, no podemos tomar decisiones del día a día porque estamos paralizados y al final un negocio que a lo mejor puede ser un negocio próspero, un negocio que genera unos beneficios importantes, pero un conflicto entre 2 socios al 50%, administradores ambos, puede llevar a deteriorar esa compañía hasta el punto de que acabe pues, disolviéndose y liquidándose.
Pues un pacto de socios debe recoger, o debería recoger, cómo se resuelven estas situaciones. Esta situación de conflicto del 50% no lo recogen los estatutos y la ley de sociedades de capital tampoco. La solución que nos da la ley de sociedades de capital es, oiga, si está en situación de bloqueo, se disuelve y se liquida la compañía. No nos da otra solución. Y finalmente, ya para terminar, el reparto de derechos. Es decir, un buen pacto de socios tiene que incorporar cómo se reparten los beneficios de la sociedad entre sus socios o incluso algún tercero. ¿Por qué? Porque parece muy obvio que todos los socios pueden tener idénticos derechos en esa compañía. Oiga, somos los 2 o 3 socios, cada uno tiene un 33% de la compañía, pues luego a final de año, si hay beneficios y decidimos distribuirlos, nos tendremos cada uno que llevar un tercio de esos beneficios. Pero esto, que puede parecer muy lógico, supongamos esta compañía de la panadería, en la que alguien que tiene unas aptitudes excepcionales para manufacturar el pan y para la venta, pero no tiene el capital inicial necesario y encuentra un business angel, encuentra un patrocinador que le dice, oiga, yo soy su socio, yo financio ese local que usted quiere arrendar, yo financio ese acopio inicial de los proveedores de mercancías, yo le financio ese primer año de salario de un empleado, etcétera. Pero oiga, cuando llegue el año 2 y tengamos beneficios, yo quiero recuperar mi inversión y quiero poder recibir más que usted. No por nada, sino porque estas son mis condiciones para financiarse. Pues bien, un buen pacto de socios puede prever ese reparto de derechos. Y al prever ese reparto de derechos, no solo económicos, sino también de otro tipo, o sea, ese reparto de derechos y obligaciones entre los socios, y al prever ese tipo de reparto evitamos pues, situaciones de conflicto, situaciones en las que, como les decía antes, a lo mejor al cabo de ese segundo año, como somos al 50% cada uno, el que es un gran panadero se olvida de que en su momento le han prestado pues 1 millón de euros, y el que es un capitalista se olvida que sin el panadero no hay negocio, y surge el conflicto, y al final pues un negocio que aparentemente no, que hasta la fecha había sido productivo, pues acaba menoscabándose hasta el punto de tener que cerrarse. Bien, yo tampoco quisiera excederme más del tiempo. Nada, agradecer nuevamente al Ayuntamiento de A Coruña por habernos permitido participar, por organizar estos webinars, y espero no haber incurrido en aquello que les había dicho al principio del lenguaje de los abogados, que a veces pues está un poco apartado de la realidad mundana, y quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión que quisieran plantearme. Sin más, bueno, muchas gracias. Vale, bueno, Santi, te voy a ir diciendo algunas de las preguntas que te han dicho que han hecho por el chat. Te leo, ¿vale? Sí. No existe ningún caso en el que esa seguridad que ofrece la forma de sociedades con responsabilidad limitada se vea quebrantada y el socio termine respondiendo a las obligaciones contraídas. Sí, sí existen. Existen varios supuestos. Vamos a ver. Existe primera forma en que un socio pueda responder. Un socio puede llegar a responder con su patrimonio personal, socio, no administrador, porque yo creo que aquí hay que diferenciar la figura del administrador, ¿vale?, que se le gestiona la compañía, de la figura del socio. A veces, como decía, tienden a entrelazarse en las pequeñas compañías. Sí, bueno, justo también tienes la pregunta de cuáles son las principales diferencias entre socio y administrador. Entonces, bueno, si prefieres empezar por esa pues y luego ya... Empezamos. Esto es una cuestión relativamente común. Socio de una compañía es aquel que tiene unas participaciones de esa compañía. Vamos a hablar de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? Si yo tengo, si no tendríamos que hablar de acciones, etcétera. Si yo tengo una SL y yo tengo 5 participaciones de una SL que tiene 3.000 en su capital social, ¿vale? Yo soy socio. Y como socio tengo una serie de derechos que me da la ley, o que a lo mejor habré pactado en ese pacto de socios. Esos derechos que yo tengo como socio, pues son pues, un derecho de información, a ver las cuentas de la compañía, etcétera. Pero yo como socio no mando en el día a día de la compañía, ¿vale? Mi poder como socio se circunscribe
generalmente a votar en una junta un determinado acuerdo al que se me somete. O a lo mejor a convocar esa junta, a pedir que se convoque, solicitar que se convoque esa junta para adoptar un acuerdo. Nada más que eso, es decir, yo no estoy en el día a día, aunque sea socio, en la gestión del negocio. Yo no decido si se compra un proveedor u otro. Yo no decido si se contrata o no se contrata. Yo no decido si se paga o no se paga y a quién y en qué medida. Como socio no tengo esas facultades. Como socio, mi facultad será controlar que quien ha hecho eso, que es el órgano de administración, ¿vale?, lo ha hecho bien, y la forma que tengo para controlarlo es en una junta de socios. Esa es la forma que tiene el socio. El administrador, sin embargo, puede ser o no socio. Yo puedo ser administrador de la panadería y no tengo por qué tener participaciones en la sociedad. ¿Qué diferencia hay? El administrador puede ser o no socio, puede coincidir la condición, pero no tiene por qué. Pero el administrador o los administradores, y ahí tendríamos que entrar en cómo se organiza, ¿no? Hay varias formas de administrar, pero bueno, vamos a suponer el administrador ordinario único, ¿no?, de una compañía. Es el que decide quién contrata, quién se despide, en qué términos se contrata, en qué términos se despide, y si se invierte o no se invierte en determinada cuestión, si se compra o no se compra y a quién se compra, ¿vale? Es decir, el administrador es el gestor, el administrador es el que dirige la compañía, y el socio es el propietario, pero no la dirige en el día a día. Bueno, si ostenta ambas condiciones, pues evidentemente dirigirá, pero no como socio, como administrador. Y esto entronca con el tema de la responsabilidad. En términos generales, el socio nunca responde, ¿vale? El administrador puede llegar a responder con su patrimonio. ¿Cuándo responde un socio no administrador? Pues cuando ha avalado personalmente. A nadie se le escapa que si yo monto una sociedad limitada con capital social de 3.000 euros y me voy a la entidad financiera X y les digo, oiga, denme un préstamo de 100.000 euros para comprarme un local, o denme un préstamo de 100.000 euros para iniciar mi actividad, la entidad financiera X me va a decir, sí, encantado de darle los 100.000 euros, pero me avala usted personalmente. ¿Por qué? Porque la compañía tiene 3.000 euros de capital social y la compañía malamente va a responder el día de mañana si el negocio no funciona. Luego, ¿responde por ser socio? No, responde porque avala la posición de la compañía personalmente. Ahí es cuando responde. Es una de las formas en que responde. ¿Cuándo podría responder? Cuando en otro lugar, cuando ese socio es administrador de la compañía. Ojo, es administrador de la compañía y en su administración pues ha cometido o actuado de forma no diligente, ¿vale? Ahí sí podría llegar a derivarse la responsabilidad. Oiga, no, yo es que era administrador de esta compañía, aparte de socio, pero no he pagado a mis proveedores, le he pagado a mi primo y me he llevado el dinero, y entonces luego yo me voy a un concurso de acreedores y digo, ay, no, mire, yo es que la compañía no tiene con qué pagar. Pues en ese concurso es muy probablemente me dirán, oiga, usted le pagó a su primo y en vez de pagarle a quien tenía que hacerlo, usted va a responder ahora con su patrimonio personal de hasta el límite X de las deudas de la compañía, de todas, de parte, de un porcentaje, de lo que sea. Ahí sí va a responder, pero responde porque ha actuado como administrador, no como socio, ¿vale? Esto es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, la regla general es esa. Un socio nunca responde de las deudas de la compañía, no sea que las hable personalmente o que ejerciendo como administrador de hecho de derecho, pues incurra en algún tipo de ilícito mercantil o incluso penal. Esto ya podría ser, ¿no? Pero el socio no responde. Esa es la regla general. Vale. Luego también te preguntan si los estatutos tienen que seguir alguna normativa. Sí, por supuesto. Los estatutos tienen que seguir la normativa básica de la Ley de Sociedades de Capital, en la que estipulan una serie de previsiones y de contenido que tienen que incluir los estatutos y que tienen que ordenar los estatutos. Ordenar en el sentido de reglar, reglamentar, regular, ¿vale?
sí que tienen que seguir esa normativa. Lo que ocurre es que la práctica, que a nadie se le escapa, la práctica es, hay unos estatutos tipo. Tipo quiere decir que recogen casi calcados preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y esos estatutos tipo o modelo que cumplen con todos los requisitos porque casi que copian la legislación, pues son los que se utilizan para constituir pues, las sociedades de responsabilidad limitada todos los días. Entonces, esos estatutos, ahí ya tendríamos que entrar, bueno, lo adecuado no sería hacer un estatutos tipo, sino que sería hacerlos adecuados a las necesidades de cada uno y adaptarlos, ya sin irnos a un pacto de socios, pero sí adaptarlos a medida de lo posible. Ahora sí existen unas normas, que son las que marca, entre otras, la Ley de Sociedades de Capital. También te preguntan ¿qué hace falta para convertirse en socio de una sociedad que ya está creada y en funcionamiento? Pues comprar las participaciones sociales. Si es una SL, unas participaciones. Si es una sociedad anónima, comprar acciones, ¿vale? Comprar las participaciones. ¿A quién se le compra? A quien sea titular de las participaciones. Si hay una sociedad en la que hay 3 socios y yo quiero participar de esa sociedad, pues esa sociedad hace una ampliación de capital, crea participaciones nuevas para que yo las compre, o alguno de los socios me vende sus participaciones. No hay más. Habría que ver, evidentemente, las limitaciones a esa transmisión de participaciones que pueda haber, porque la ley per se de estándar, esa ley que yo decía, bueno, esto en automático sí que impone o ciertas limitaciones a la transmisión de participaciones y, por tanto, a la posibilidad de incorporarme como socio. Vale. Y bueno, ya por último, la última pregunta que te han hecho es ¿cuál sería la solución óptima que debería recoger el pacto de socios en el ejemplo que indica sobre 2 socios al 50% siendo los 2 administradores de la sociedad? No existe solución óptima. No existe solución óptima. Cada compañía, cada sociedad es ¿cómo decirlo? Es una persona y cada persona es un mundo, en el sentido, me parece como un poco genérico, pero es la realidad. No le puedes dar el mismo tratamiento y la misma solución a un conflicto que surge en esa panadería en la que un socio capitalista y hay un socio que es el que realmente lleva el negocio, porque es el que sabe hacer el pan. No puedes dar el mismo tratamiento a un conflicto entre esos 2 socios que a un conflicto en el que en la panadería los 2 saben hacer el pan o hay 3 y 2 son capitalistas y uno es el que trabaja. Es decir, bueno, en este caso ya no seríamos del ejemplo, ¿no? Pero en una sociedad al 50% con socios administradores no hay una solución óptima. Lo que suele ocurrir en esos casos o lo que acaba ocurriendo es que uno de los 2 tiene que salir y ahí el pacto de socios lo que tiene que regular es cómo sale de la compañía, en qué condiciones, a qué precio, en qué momento y en qué plazos. Pero formas de regular o reglamentar esa salida, infinitas no, pero múltiples. Y esas hay que tratarlas antes, al principio. Vale. Bueno, si tenéis alguna duda, es el momento de que podéis poner las últimas preguntas. Si no, pues lo dejamos aquí y si tienen alguna pregunta, pues que nos la hagan llegar por email, sin problema. No sé si, Santi, tú quieres hacer alguna otra apreciación o algo. Nada más, simplemente, bueno, reiterar los agradecimientos y nada, por mi parte, un placer. Perfecto, pues si te parece, entonces lo dejamos aquí. Nada, deciros que bueno, que recordaros que si ha quedado alguna pregunta pues que no esté clara o que queráis mandarnos vuestro caso pues más concreto, nos lo podéis hacer llegar a través del email que estáis viendo en pantalla, fresco@corona.es, indicando la fecha de hoy. Y bueno, también deciros que vais a encontrar este webinar grabado y los anteriores, las preguntas y también el calendario de los próximos webinars en la página web del Ayuntamiento. Bueno, contaros que el lunes vamos a tener un webinar enfocado a cómo organizar las finanzas de mi empresa que dará Santiago Carrera Morodo. Y nada más, por mi parte lo dejamos aquí. Espero veros el lunes y nada, os invitamos a que nos acompañéis los próximos días. Hasta luego.